Vida en plenitud. Con el pastor Evangelista Ayala. Vida en plenitud. Quiero compartir la palabra del Señor y le puse como título la bendición de la Trinidad. Diga, la bendición de la Trinidad. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a decirlo todos juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dile que, ¿sabe que después de que llegué de viaje, el Señor puso un sentir en mi corazón de meterme un tiempo con Él? Y estoy en eso. Estoy trabajando en función de tener una mayor relación con Dios. Y uno de los textos que Dios me dio en mi tiempo devocional fue este. Y cuando yo lo leí, a mí me impactó mucho. En verdad, tengo muchos años en el Señor, tengo mucho tiempo leyendo la Biblia, pero no sé por qué este texto dio un golpe fuerte a mi vida. Y pude entender que Dios estaba hablando a mi vida. Cuando el pastor me dice que tengo que predicar, yo dije, ese es el que voy a estudiar. Y ese es el que quiero preparar y ese es el que quiero enseñar, porque Él impactó mi vida. Yo quiero que también impacte la vida de mis hermanos. Pero no fue fácil compartirlo. Para mí fue un desafío poder hablar de ellos tres, poder hablar de Dios. No fue fácil porque es muy complejo, es muy amplio, ¿verdad? Y traté de sacar algunas cosas importantes. Pero hay otro texto también que le quiero regalar, que no se lo digo. Primera de Juan 5:7. Diga, la bendición de la Trinidad. Primera de Juan 5:7, ¿qué dice? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Diga, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Son uno. Amén, un solo Dios. Cuando leía esto, pude entender que Pablo estaba desatando una bendición. Esta bendición que dio Pablo es llamada la bendición del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento existía otra bendición, que es la bendición que dice que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz y tenga de ti misericordia. Esa fue la bendición que Dios le ordenó a Moisés que le diera al pueblo de Israel. Pero la bendición del Nuevo Testamento fue la bendición que desató el apóstol Pablo, que fue la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, es una bendición completa que debe recibir todo hijo de Dios, todo creyente. Usted y yo tenemos que tener esa bendición sobre nuestras vidas. Amén. Y en esta bendición Pablo involucra a la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo declaraba que estos tres debían estar con nosotros y sobre nosotros. Amén. Cuando tenemos esta bendición, podemos decir que estamos completos. La bendición que dio Moisés fue una bendición solo del Padre, pero la bendición del Nuevo Testamento es una bendición que acobija lo que hizo Jesús, lo que hizo el Padre y lo que hizo o hace el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros debemos entender que tenemos que caminar bajo esa bendición. Debemos tener la gracia, debemos tener el amor
y debemos tener la comunión de Dios. Diga, debo tener la gracia, el amor y la comunión de Dios. Si usted tiene solamente la gracia, está incompleto. Si usted solamente tiene el amor, está incompleto. Necesitamos tener la gracia, el amor y la comunión de Dios. Amén. Cuando tenemos estas tres cosas, estos tres ingredientes en nuestra vida, podemos decir que verdaderamente nosotros estamos bendecidos. Amén. Dígale, yo voy a estar verdaderamente bendecido. Y cuando yo comencé a estudiar esto me impactó mucho, porque nosotros hemos trabajado mucho en conocer la gracia del Señor, en conocer el amor del Señor, pero nos ha costado mucho la comunión con el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Ahora, muchos nos conformamos con tener solamente la gracia, otros solamente con tener el amor de Dios, pero no cultivamos la relación íntima con el Espíritu Santo. Y yo quiero que entendamos esto, porque fue lo que Dios más me acentuó. Una de las cosas que Dios puso en mi corazón que yo buscara en estos tiempos de ayuno que estoy haciendo con Dios es buscar la relación íntima con el Espíritu Santo. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero en estos días buscar esa comunión contigo. Y Dios habló a mi vida de que nosotros como iglesia teníamos la gracia, teníamos el amor, pero estábamos incompletos porque nos faltaba la comunión con el Espíritu Santo. El Padre tuvo su tiempo, el Hijo tuvo su tiempo, y nosotros estamos en el tiempo del Espíritu. Amén. Hubo la dispensación del Padre en el Antiguo Testamento, hubo la dispensación de Jesucristo hace 2000 años en la obra que Él hizo, pero nosotros en estos últimos tiempos estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Y necesitamos aprender a conocer en la dispensación que estamos, y necesitamos empezar a buscar más del Espíritu para poder ser esa iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo. Esa iglesia llena de la unción del Espíritu Santo, esa iglesia llena del poder, del fruto del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros en este tiempo. Amén. Y entonces lo primero que quiero compartir es la gracia del Señor Jesucristo. Diga, la gracia del Señor Jesucristo. Quiero hablarle un poco sobre la bendición de la gracia del Señor Jesucristo. Solamente lo voy a hacer en función de un repaso, porque usted lo sabe. Cuando nosotros hablamos de gracia, la gracia es un don de Dios, es el regalo de su misericordia clemente e inmerecida por la humanidad. O sea que nosotros, Dios en su amor nos dio a su Hijo, y aunque no lo merecíamos, aunque nosotros éramos pecadores y andábamos sin buscar a Dios y sin querer buscar a Dios, andábamos en nuestra vida mala, Dios nos dio su gracia. Su gracia es un don, es un regalo, es un favor que aunque no lo merecemos, Dios dice, tendré misericordia de Él. Es algo, es una gracia que Dios vio sobre nosotros y nos llamó y nos sacó y nos trajo al reino de su Hijo. Entonces la gracia es un regalo de Dios, es una misericordia inmerecida para la humanidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso estaba destinado. Todos habíamos pecado y estábamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Dios en su gracia nos salvó. O sea, aunque no lo merecíamos, aunque teníamos una sentencia de muerte por nuestro pecado y nuestra mala vida, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio su gracia. Entonces su gracia viene siendo ese favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios y que se desarrolló a través de la vida del Señor Jesucristo. Por eso dice la gracia del Señor Jesucristo. Dios nos dio su favor, su don inmerecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo fue esa gracia de parte del Padre. Amén. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. O sea que estábamos sentenciados a la muerte, pero como les decía, Dios nos dio su gracia. El pecado tiene una sentencia de muerte. Sin embargo, Jesucristo pagó por esa pena por nosotros por medio de su sacrificio. Entonces allí se hace ver la gracia. Aunque no lo merecíamos,
Aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces allí se hace ver la gracia. Por eso siempre se dice, la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no lo merecíamos, no porque éramos bonitos, no porque éramos importantes, no porque teníamos talento, no fue por nada de eso. Efesios capítulo 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por gracia somos salvos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es un don de Dios. Entonces, nosotros recibimos la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de aquí tienen la gracia del Señor Jesucristo? Si no fuera por eso, no estuviera aquí. Y Dios me decía: ustedes tienen la gracia mía, porque por Él hoy somos creyentes, por Él hoy tenemos fe en Dios, por Él caminamos con Dios, por Él tenemos ese don inmerecido. Dios nos ama, nosotros hallamos gracia delante de sus ojos. Ya regresamos con más de Vida en Plenitud. Iglesia Cuadrangular te invita a las casas de oración para Cagua y Venezuela, todos los jueves a las 7 de la noche. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Casas de oración. Hay una cerca de ti con palabras de salvación. No pierdas la oportunidad de conectarte con Dios. Busca una casa. Dios te bendecirá. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Ministerio de Familias de Éxito. Iglesia Cuadrangular en Cagua, con los pastores Ayala. Te invitan a escribir tu propia historia. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida en pareja y el matrimonio? ¿Te gustaría llevar tu relación conyugal a otro nivel? Ven todos los sábados y los miércoles a las 6 de la tarde al Auditorio Cuadrangular, calle Sabana Larga, entre Piar y Providencia, Cagua, Estado Aragua. Dios bendecirá tu matrimonio y a toda tu familia. Vida en Plenitud. Y aunque nosotros fallamos y somos infieles, inconstantes y dejamos a Dios, aún su gracia está con nosotros. ¿Sabe que cuando uno quiere a alguien, uno siempre lo quiere, aunque se porte mal? ¿Sí o no? Uno siempre lo quiere. Uno quisiera que se portara bien, pero aunque se porte mal, lo sigue queriendo. Y esa persona haya gracia delante de uno, porque uno la soporta, uno la tolera, uno le aguanta. Eso es lo que pasa con el matrimonio. El hombre que ama a su mujer y se porta mal, la sigue amando. Y aunque ella se porte mal, la sigue amando, o al contrario. ¿Por qué? Porque no solamente la ama, sino que Dios le dio una gracia. Una gracia, y esa persona tiene gracia delante de la otra. Y así pasa con Dios. Dios a nosotros nos dio su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, y a través de su derramamiento de su sangre, Dios hizo posible este regalo de la gracia. La gracia también se hizo, Dios la dio a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, ¿quién recibe esta gracia? El Efesios decía que era un don de Dios, un regalo de Dios, ¿verdad? Y que no se puede ganar por obras, decía el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aunque la gracia no es por obras, aunque la gracia no se puede ganar, tampoco se puede recibir automáticamente. Tienen que haber algunos factores por los cuales uno halla la gracia. Hubo cosas que usted hizo y que yo hice que hallaron gracia delante de Dios, y que quizás usted no sabe. Pero hubo cosas que llamaron la atención de parte de Dios en su vida.
Y yo siempre le he dicho a Dios: Dios, ¿por qué usted me escogió a mí dentro de mi familia? Nosotros somos 7 hermanos. Yo soy la hija del medio. Yo soy la cuarta para abajo y la cuarta para arriba. Yo soy una de las más, yo era una de las más difíciles de mi casa, ¿verdad? Yo era como la más que no se conformaba, la más que quería salir adelante, la más que resolvía, la más que cuando en la casa no había nada que comer agarraba una mochila y me iba a pedir y traía comida y pedía en la calle, la más que iba, trabajaba y ganaba para mi casa. Y yo digo, hoy que entendí esto, que aunque la gracia no es por obras, y aunque no se puede ganar, sí hay cosas que hacemos, ¿verdad?, que nos llevan a que Dios ponga sus ojos sobre nosotros. Y Dios dice: esa loca, esa terrible, esa tremenda, si yo la transformo, va a ser una buena en el reino. Y quizás hay cosas en su vida que hicieron que Dios pusiera su mirada en usted. Y usted quizás dice: yo no tengo nada, no es por gracia, no es por obras. Pero hubo algo, pero es algo que no es automáticamente. Debe tener 3 características. Una, la persona, para que haya la gracia de Dios, debe tener fe. Amén. Una persona que tiene fe, una persona que pone su fe en Dios. 2, una persona humilde. Y 3, una persona que es perdonada. Esas 3 cosas se necesitan para hallar la gracia de Dios: tener fe, ser humilde y ser perdonado, o ser perdonador. Cuando tenemos eso en nuestro corazón, decimos: ah, ya sé por qué Dios me llamó. Porque en mi corazón había humildad y reconocí que Él era Dios, y que cuando Él me llamó, vine a sus pies reconociendo su señorío. Y aunque estuviese donde estuviese metida y haciendo lo que estuviese haciendo malo, cuando el favor de Dios me alcanzó, yo me fui a sus pies y reconocí su amor y su misericordia. Tuve fe en Él y tuve un corazón perdonador, y Dios también perdonó mi corazón. Entonces esas 3 características nos llevan a nosotros a alcanzar la gracia de Dios. Amén. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esa gracia? Dios espera que a través de esa gracia nosotros podamos cambiar nuestra vida, que a través de esa gracia del Señor Jesucristo podamos ser transformados, podamos cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, podamos servirle a Dios de todo corazón, podamos dejar el pecado y hagamos buenas obras. Eso espera Dios de la gracia. Diga, ¿qué espera Dios de la gracia? Dios espera que tengamos una buena vida. Dios espera que cambiemos nuestra forma de ser, de vivir. Dios espera que dejemos el pecado y que nos consagremos para Él. Dios espera que valoremos lo que Él hizo a través de la gracia, porque la gracia fue la vida del Señor Jesucristo, su sangre, su sacrificio, su obra. Dios espera que nosotros valoremos y cuidemos esa gracia. Amén. No por el hecho de que yo haya hallado gracia delante de Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Hay gente que, como haya gracia delante de otros, se porta mal. Pero cuando uno haya gracia delante de Dios, uno debe valorar esa gracia, y Dios espera que nosotros cuidemos esa gracia. Romanos 9, 14, 15 dice: pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Pero realmente Dios es quien decidirá a quién le dará su gracia. Yo le decía que se necesitan tener esas 3 cosas: fe, humildad y perdonador, ser perdonador. Pero en el fondo, quien decide a quién Dios le da esa gracia es Él. Es Él el que decide. Por eso usted y yo debemos sentirnos bendecidos solo con el hecho de haber hallado la gracia de Dios. Debemos sentirnos bendecidos. No debemos sentirnos más que nadie.
sino bendecido de que nosotros hallamos gracia. Y a Dios, aunque teníamos esas características o alguna de ellas, a Dios le plació decir ella. Cuando a mí me llamaron al ministerio, una de mis amigas me dijo: yo no entiendo a Dios, ¿por qué la escogió usted? Si usted es la más tremenda de la iglesia. Y ellas iban mucho más adelante que yo. Ellas eran mis líderes, ellas eran mis mentoras, y yo era la alumna, la que peor me portaba. Había llegado del mundo llena de demonios por todos lados, y ella me ayudaba a sacar los demonios a mí. Y cuando Dios me llama al ministerio, ella quedó sorprendida. Luz, yo creo que se equivocó el pastor. Yo creo que el pastor se equivocó y su esposo es el más nuevo. No, yo creo que hay que ayunar y orar. El pastor Felipe está equivocado. Ustedes no son los candidatos. Porque el ser humano no entiende cuando a Dios le place. Y ahí se cumple lo que dice la Biblia: lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y entonces han pasado los años y ella me dice: definitivamente fue Dios. Luz, tú has tenido muchos frutos. Y yo le dije, yo misma estaba sorprendida, pero si Dios lo dijo. Y cuando conocí este texto, yo dije: Dios dijo que tendría misericordia del que Él tenga misericordia. Y puede ser que tú tengas esas características para hallar la gracia, pero quizás no. Y Dios escoge. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios de su gracia, de la gracia del Señor Jesucristo. Y tú puedas valorarla, y tú no la desprecies, y tú no dejes que nadie robe esa gracia que Dios te ha dado. Que por ti Jesús murió en la cruz, y esa gracia vale más que cualquier cosa. Hay mucha gente que vende la gracia por un empleo, por un negocio, por un pecado, por un placer. Vende la gracia. A Dios le plació hallar gracia delante del hijo de este hombre que había nacido primero, y él vendió su primogenitura por un plato de comida. No podemos ignorar la gracia de Dios. Amén. Dios espera que a través de la gracia hagamos buenas obras. El propósito de la gracia es ser salvos y ser partícipes del reino de Dios. Diga: el propósito de la gracia es ser salvos y partícipes del reino de Dios. Así que lo que Dios espera de la gracia que tenemos de Él, porque la gracia está con nosotros, ¿sí o no? Diga: yo tengo, levante la mano y diga, a ver, bien fuerte, diga: yo tengo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Diga: Dios, gracias por la gracia que yo tengo. Amén. No se sienta un desgraciado. El término se oye feo, ¿verdad? Pero no se sienta así, porque usted es un hombre o una mujer lleno de gracia. Y no importa si la gente no lo reconoce y no lo ve, pero nosotros tenemos la gracia del Señor. La gente dice: ¿qué tienes tú? Tú tienes algo. Yo le digo: la gracia del Señor. Estás bonita, pastora, estás más joven. Yo le digo a Dios: Dios, tu gracia, porque los años pasan y las arrugas salen. Tu gracia, tu gracia. Amén. Entonces, ¿qué dice Hebreos? Así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, la gracia el propósito de la gracia es ser salvos y ser partícipes del reino de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos la gracia. ¿Ok? ¿Estamos claros con la gracia? Yo dije: yo quiero enseñar acerca de la gracia, porque Dios me decía: ustedes tienen la gracia. Yo dije: bueno, tengo que investigar a qué se refiere bien la gracia para saber. Pero diga: yo tengo la gracia. Diga: yo tengo la bendición de la gracia. Segundo, ¿qué dijo Pablo? El amor de Dios. Pregunto: ¿cuántos tienen el amor de Dios? ¿Y cómo sabe usted que tiene el amor de Dios?
Diga, porque tengo la gracia. ¿Por medio de qué vino la gracia? Del Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Y qué dice Romanos 6:20? ¿Qué dice Romanos 3:16? Que todo el mundo se lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesús es la gracia. Y el amor de Dios fue tan grande y es tan grande que dio a su único Hijo. Ya regresamos con más de Vida en Plenitud. Vida en Plenitud. ¿Quién es capaz de dar a su único Hijo para que muera por todos? Nadie, por favor. Pero el amor de Dios es tan grande y lo demostró, porque a veces uno dice yo amo con palabras, pero Dios lo demostró. Una cosa es decir te amo con la boca, con palabras, y otra cosa es decirlo con hechos, con obras. Y dice la Biblia que Dios demostró su amor para con nosotros porque nos dio a su Hijo y aún lo entregó hasta el final, viéndolo sufrir y viéndolo pasar por tremendo sufrimiento y tener que quedarse quieto porque Él amaba a la humanidad y quería salvarla. Entonces Dios demostró su amor entregando a su Hijo. Entonces nosotros también tenemos la bendición del amor de Dios. Diga, yo tengo la bendición del amor de Dios. Diga, yo no sabía que era tan rico. Por eso Filipenses, Pablo en Efesios capítulo 1 habla de eso, las riquezas que tenemos nosotros, que a veces somos tan ricos que no sabemos. Somos tan ricos y vivimos tan pobres. Y hay pobres que son, hay ricos que son tan pobres, pero hay pobres que son tan ricos y no lo saben. Entonces el amor de Dios se manifestó al enviar a su Hijo único a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Romanos 5:8. Pregunto, ¿estamos aprendiendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que Dios muestra es amor. ¿Ok? La manifestación del amor de Dios se refleja a través del perdón, la santificación y la salvación de los hombres de una forma incondicional.
¿Cómo se demuestra el amor de Dios? A través del perdón. Dios nos perdonó, ahí se demostró, no solamente en entregar a su Hijo, sino en perdonarnos a través de su sangre. Se demuestra la santificación, porque Él nos santificó a nosotros. Éramos impuros, éramos malos, y Dios hoy nos llama santos. Cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, ¿sabe cómo Pablo saludaba a los creyentes? Los santos. Y no lo eran muy santos. Tú lees el libro de Corintios, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, y te das cuenta que era una iglesia, bueno, con 1000 problemas. Y él decía: saludos a los santos. Porque Pablo sabía que aunque nosotros no éramos perfectos y llenos todavía de tantas cosas malas, Dios nos llamó a la santificación. Y un día y delante de Dios somos santos. Él está haciendo una obra en nosotros a través del amor. Entonces el amor es demostrado no solamente en entregar a su Hijo, sino el amor es demostrado en que nos perdonó, en que nos santificó y en que nos salvó. Y de una forma incondicional. Incondicional, no lo merecíamos. Amén. Hubo un escritor que dijo, dijo: Dios es fuente de amor. Amén. Así que ¿cuántos tienen la bendición del amor de Dios? Diga: yo tengo el amor de Dios, la bendición del amor de Dios. ¿Por qué la tienes? A ver, porque fui perdonado, porque he sido santificado, he sido salvado de una forma incondicional. Ahí no hay problema, ¿sí o no? Pero vamos con el tercero, que fue el que Dios me habló. Tercero, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y ahí es donde está el problema. Dios me hablaba de que necesitamos nosotros como iglesia alcanzar la comunión del Espíritu Santo. No hay problema con el amor del Padre, no hay problema con la gracia del Señor Jesucristo. El problema está con el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia necesitamos saber que el Espíritu Santo fue enviado a nuestra vida con un propósito. Y usted lo sabe, ¿sí o no? ¿Fue enviado para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos, para consolarnos, para capacitarnos. Y uno lo sabe, uno sabe todo eso. Pero Él no hablaba del Espíritu en sí, Él hablaba de la comunión con Él. Y cuando hablamos de la comunión, quiero enseñarles: el Espíritu Santo es la persona divina que está ahora con nosotros, por el cual podemos comunicarnos, tener comunión y tener intimidad. Diga: es la persona de Dios que está hoy con nosotros, con el cual podemos comunicarnos, tener comunión y tener intimidad. Son 3 cosas que tenemos que lograr: tener esa comunicación con Él, tener esa comunión con Él y tener esa intimidad con Él. La palabra comunión viene de la palabra koinonía o koinos, que significa común a varias personas. Relación dentro de la cual 2 partes tienen alguna cosa en común. Asociación. Comunión también es la participación y el compañerismo entre 2 personas. El término está relacionado con la idea de amistad y un conocimiento profundo. Cuando Dios nos habla de la comunión con el Espíritu, es que nosotros como iglesia tenemos que alcanzar y tenemos que lograr, porque Él nos lo fue entregado a nosotros. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia, fue dado al creyente para que hiciera un trabajo, tenía un propósito. Pero Dios demanda de nosotros que tengamos una comunión con el Espíritu. Y hablamos que comunión es compañerismo, amistad, una relación profunda, una asociación con Él. Y es la parte que a nosotros más nos ha costado, porque no hay problema con la gracia del Señor, no hay problema con el amor, pero la comunión con el Espíritu es mucho más cercana. Es como que yo lo veo así, como que lo que hizo Jesús es algo externo, que hizo una obra en nosotros.
Pero la del Espíritu es algo más cercano, es algo que nos va a costar más y que va a venir gracias a la gracia y gracias al amor. Gracias a la gracia de Jesús y gracias al amor del Padre viene la comunión con el Espíritu. Amén. Pero necesitamos trabajar en esa comunión. Voy a explicarlo más sencillo. A veces nosotros nos cuesta mucho relacionarnos con las personas, ¿sí o no? Y nos cuesta mucho hacer amistad con alguien. Yo creo que usted y yo podemos decir, si sabemos lo que significa el término amistad o amigo, usted dice, no tengo ninguno. Porque para yo decir que yo soy amigo de alguien, tiene que ser algo muy íntimo. Yo he compartido un largo tiempo con esa persona, yo la conozco, yo la he probado, ha salido bien en la prueba. Yo puedo confiar en esa persona, yo puedo abrirle mi corazón a esa persona, yo puedo darle todo a esa persona porque él es mi amigo. Y nosotros quizás decimos como personas, es muy difícil conseguir a alguien así. Es muy difícil tener una amistad, un amigo así, que tú le puedas abrir tu corazón, tú le puedas confiar cosas, tú puedes compartir con él, que sea algo bonito. Eso es muy difícil. Por eso a veces la comunión con el Espíritu no se logra, porque nosotros no nos esmeramos. Él sí quiere, pero nosotros no nos hemos dado. Amén. A mí me llamó mucho la atención un texto que me habló Dios y me dijo: a la verdad, el Espíritu, se me fue el texto y quería dárselo. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. O sea, usted y yo tenemos el Espíritu en nuestra vida, pero todavía no hemos recibido esa bendición del Espíritu porque no hemos logrado esa comunión. ¿Me doy a entender? ¿Me voy a entender? Tenemos la bendición de la gracia, tenemos la bendición del amor del Padre, pero no hemos logrado la bendición total del Espíritu. Porque cuando alguien te ofrece a ti amistad y tú le das amistad y tú te abres y tú te abres y tú te abres y tú te abres, y esa persona no, dice no, la dejo quieta. ¿Sí o no? Y cuando Dios me dio ese texto, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Y Dios me decía a mí eso: el Espíritu que yo he puesto en ti te anhela celosamente. Y hablaba de la infidelidad espiritual y tantas cosas. Y yo decía: Señor, he estado trabajando en función de corresponderle. Yo amo a Dios y yo amo al Espíritu Santo. He tenido tiempos con Él lindos, pero es que Él anhela que uno sea solo propiedad de Él, que tu vida esté solamente centrada en Él, que tú puedas tener una experiencia personal con Él, que tú puedas oír la voz del Espíritu, que tú puedas escuchar su consejo, que Él pueda hablarte, que tú puedas tener esa amistad y esa comunión. Y comunión es eso, comunión es ese compañerismo, esa amistad. Pero ¿sabe qué? Intimidad es mucho más. Comunión es cuando tú dices, todo el día anda en el carro montado y anda pensando, Dios, Espíritu Santo, anda hablando con Él, anda cocinando y anda hablando de Él, con Él. Eso es comunión. Pero intimidad es un tiempo a solas, donde no estás haciendo nada, solo estás con Él, en su presencia. Y ahí es donde Dios comienza a hablarte. Ahí es donde Dios comienza a transformarte. Ahí es donde Dios comienza a revelarte cosas. Ahí es donde Dios comienza a hacer cosas lindas en tu vida. Ahí es donde Él abre tus ojos. Ahí es donde Él hace cosas y maravillas en tu vida. Y yo decía, por eso Dios me acentuó en la bendición de la comunión. Iglesia, este es el tiempo de buscar la bendición del Espíritu Santo. Porque si tenemos la bendición del Espíritu Santo, seremos esa iglesia empoderada, llena de la unción del Espíritu Santo para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para ganar almas, para hacer milagros, prodigios,
para oír la voz de Dios, para sentir la presencia de Dios, para ser transformados, para ser bendecidos. Y Pablo dijo que la gracia, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Amén. 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 Vida en plenitud. Después de haber escuchado esta poderosa palabra, queremos decirte que Dios tiene cosas grandes para ti. Este mensaje va directamente a tu corazón y creemos firmemente que ha impactado tu corazón. Por eso queremos pedirte que hagas esta oración con nosotros. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora he oído la palabra y sé que me has hablado. Por eso hoy me arrepiento de todo lo malo, de mis pecados, y límpiame con tu sangre. Anota mi nombre en el libro de la vida y hoy te recibo como mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén. Si hiciste esta oración, queremos invitarte a que llames esos números telefónicos que aparecen en pantalla. Queremos orar por ti. Visítanos aquí en la iglesia Cuadrangular en Cagua en los horarios que aparecen en pantalla y disfruta de la palabra que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Le habla el pastor Evangelista Ayala, pastor de la iglesia Cuadrangular en Cagua. Amén.